Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios bajo el tema Quiero que aprendan y entiendan la Biblia. Si queremos conocer correctamente a Dios, las leyes de Dios y el camino al cielo, debemos estudiar la Biblia. ¿Puede alguien que no entiende la Biblia conocer las leyes de Dios? ¿Pueden los que no han estudiado la Biblia entender la existencia de Dios Padre y Dios Madre? ¿Puede alguien que no ha estudiado la Biblia entender la gloria del reino de Dios? No. Por eso debemos estudiar la Biblia. Cuando predicamos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, damos a conocer la Biblia, ¿no es así? El trabajo que estamos llevando a cabo es muy sencillo. El deber que cumplimos es enseñar la Biblia. Los que recibieron la verdad primero deben enseñar la Biblia a los que vienen después. Entonces, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? Al estudiarla, ¿qué podemos encontrar en ella? Podemos encontrar a Dios, la vida eterna y el camino al cielo. Como está escrito en Juan capítulo 5, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Tenemos que estudiarla diligentemente. Esta es la razón por la que necesitamos estudiar y aprender la Biblia. Dios nos dijo que estudiáramos la Biblia con diligencia para poder conocer a Dios, entender sus leyes y el reino de los cielos. Además, ¿qué tipo de sabiduría se nos puede dar a través de ella? Es la sabiduría que puede conducir nuestras almas a la salvación, por lo que ciertamente debemos estudiar la Biblia. El apóstol Pablo viajó a muchas ciudades para predicar, pero cuando visitó una región llamada Berea, descubrió que los habitantes de allí eran de carácter más noble que los tesalonicenses. La gente de Berea tenía un carácter noble porque examinaba cuidadosamente lo que decía la Biblia y la estudiaba todos los días. Por eso el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 17, son de carácter noble. Cuando miramos las palabras de 1 de Corintios capítulo 10, 11 y 12, dice, no quiero que seáis ignorantes de la Biblia, ya que debéis conocer la Biblia, debéis estudiarla. Esto se mencionó consecutivamente en los capítulos 10, 11 y 12. Sin embargo, al estudiar la Biblia, nunca debemos interpretarla a nuestra manera, que puede ser contraria a lo que realmente enseña. Veamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Debemos estudiar la Biblia. Sin embargo, esto no significa que debamos interpretarla o distorsionarla a nuestra manera. Con la capacidad del hombre, aunque uno lea la Biblia cientos o incluso miles de veces, no podemos encontrar toda la voluntad de Dios escondida en ella. Por esta razón, ¿de quién debemos aprender? Según Miqueas capítulo 4, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas.
Debemos aprender las enseñanzas de la manera en que Dios mismo las entregó a la humanidad. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos. Cuando Dios nos dijo que aprendiéramos, ¿significa que podemos crear alguna doctrina extraña conectando versículos? No, en absoluto. Solo debemos aprender de Dios. Por eso se dice en Miqueas capítulo 4, en los últimos días nos enseñará sus caminos. Significa que debemos aprender las enseñanzas de Dios a través de Dios. Es porque solo Dios es capaz de abrirnos el camino para entrar en el eterno reino de los cielos. Solo Dios tiene el gran poder de llevarnos allí. Cuando recopilamos todas sus enseñanzas como una sola, podemos llamarlo Evangelio. Todo el mundo debería aprender el Evangelio a través de la Biblia. Por lo tanto, se nos ha dado la misión de entregarlo a muchas personas en esta época. Grabemos esta misión en nuestros corazones una vez más. Vayamos a Gálatas, capítulo 1. Veamos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio aquí? Cuando miramos en Marcos capítulo 1, versículo 1, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Todas las enseñanzas y obras de Cristo se consideran el evangelio. Sin embargo, las personas que nunca han estudiado la Biblia asumen erróneamente que todos los servicios de culto y los eventos que se celebran en las iglesias de hoy en día son según el evangelio. Se equivocan porque nunca han estudiado la Biblia. Como no han estudiado, cuando les preguntamos ¿por qué oran en el nombre de Jesús?, responden, somos una iglesia que cree en Jesús, así que, por supuesto, debemos orar en su nombre. ¿Y nosotros? Antes de que viniera Jesús, los santos de los tiempos del Antiguo Testamento oraban en el nombre de Jehová. Pero, ¿por qué la gente ora en el nombre de Jesús en esta época? ¿Sabemos la razón o no? Todos los que han estudiado sobre el Salvador en cada época y el nombre nuevo conocen la respuesta. Pueden entender la respuesta de inmediato. Hermanos, estudiar la Biblia es extremadamente importante en esta época, por lo que debemos estudiar diligentemente lo que Dios nos enseñó y agudizar nuestra capacidad de predicar para que podamos entregar todas las enseñanzas de Dios en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren ¿hacer qué? Quieren pervertir el Evangelio de Cristo. En lugar de recibir el Evangelio de Cristo, la gente trata de cambiarlo. Entonces, ¿no deberíamos estudiar la Biblia con diligencia y aceptar las enseñanzas que Dios nos ha dado? Continuemos con el versículo 8. Pero si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué tipo de resultado se producirá? El predicar un evangelio diferente es peor que no creer en Dios en absoluto, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo lo enfatiza una y otra vez. Debemos practicar nuestra fe y trabajar diligentemente solo conforme al Evangelio de Cristo que Dios nos concedió. Si practicamos arduamente un Evangelio diferente del Evangelio verdadero, ¿qué pasará con nuestra relación con Dios? Cuanto más trabajemos, más nos alejaremos de Dios, convirtiéndonos en su enemigo. Como hay muchas razones por las que debemos estudiar la Biblia, necesitamos aprender a través de ella si el día de reposo y la Pascua del Nuevo Pacto, que estamos guardando hoy,
¿pertenecen al Evangelio de Cristo o no? Respondiendo a estas preguntas una por una, convirtámonos en el pueblo de Dios que puede predicar este Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando Jesús comenzó a llevar a cabo el Evangelio, ¿cuál es el primer ejemplo que nos dio? Continuemos con el versículo 3. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, el primer ejemplo que Jesús mostró fue el bautismo. Esto puede considerarse el comienzo del Evangelio. Ahora, entre todas las obras de Cristo, veamos el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús dijo: Creed en el Evangelio. Pero ¿cómo podemos creerlo sin estudiarlo? Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Según Lucas capítulo 4, ¿de quién es el mandamiento de guardar el día de reposo? En el Evangelio podemos encontrar varios registros de que Jesús guardó el día de reposo como su costumbre. Marcos capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. La escena de Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos también está registrada como parte del Evangelio. Guardar el día de reposo y la Pascua es el Evangelio. El bautismo también es el Evangelio. Siguiendo todas las huellas de Cristo, debemos caminar por su senda. En Marcos capítulo 7 hay una escena en la que el Evangelio fue llamado los mandamientos de Dios. Como está escrito en Marcos capítulo 7, versículo 6, respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué se consideran vanos los mandamientos de los hombres? Es porque no son el Evangelio de Cristo. Es un evangelio diferente. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
Para guardar el culto dominical, ¿qué dejaron de hacer? El día de reposo. Para celebrar la Navidad, dejaron de lado la Pascua. Hoy en día, podemos ver fácilmente muchos casos que ocurren en las falsas iglesias. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho... ¿En qué se ha convertido? En ministro. El apóstol Pablo se llamó a sí mismo ministro del Evangelio, pero en otro versículo utilizó una expresión diferente. Veamos 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo se llamó a sí mismo ministro del nuevo pacto, pero en Colosenses capítulo 1 fue llamado ministro del Evangelio. ¿Qué significa el nuevo pacto? ¿No significa que el Evangelio es el nuevo pacto? Ya que dice que el nuevo pacto es el Evangelio. Veamos el nuevo pacto. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Pedro y Juan eran los principales discípulos entre los 12. Jesús les mandó preparar la Pascua. Hace un momento hablábamos del Evangelio. ¿Por qué hemos vuelto a esta escena? Es porque la Pascua es el Evangelio y el nuevo pacto. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Esa fue la noche de la Pascua, cuando se proclamó el nuevo pacto. A través de la Pascua podemos distinguir qué iglesia está predicando el Evangelio de Cristo y qué iglesia está predicando un Evangelio diferente. Tenemos que entender esto correctamente. En cuanto a la Pascua, Jesús dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Así que la iglesia que guarda la Pascua es la iglesia que obedece el Evangelio de Cristo. Si una iglesia niega la verdad del nuevo pacto o no la guarda, entonces esa iglesia está indudablemente controlada por un evangelio diferente, no por el Evangelio de Cristo. Esto es lo que tenemos que entender hoy. ¿Cuál es la promesa de Dios contenida en el Evangelio y qué papel desempeña? Vayamos a Efesios capítulo 3, versículo 6, y entendamos por qué Dios nos ordenó predicar el Evangelio, es decir, el nuevo pacto. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Al decir gentiles, se está refiriendo a las personas que no creen en Dios. Dijo que incluso aquellos incrédulos podían convertirse en herederos en Cristo Jesús a través del Evangelio, si aceptaban el nuevo pacto y vivían de acuerdo con sus enseñanzas. Como está escrito, pueden llegar a ser coherederos que heredan el reino de los cielos, miembros del mismo cuerpo con Cristo y copartícipes de la promesa. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, ¿estamos llevando a cabo el Evangelio? ¿Guardamos el día de reposo? ¿Estamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Guardamos la Pascua? ¿Llevan las mujeres un velo en la cabeza durante el culto? La iglesia que practica todas las leyes y reglamentos que Jesucristo mismo mostró a la iglesia primitiva como ejemplo es nuestra iglesia de Dios. Al estudiar la Biblia, debemos entender claramente el Evangelio y el plan de la salvación de Dios para la humanidad. Hermanos de Sion, entreguemos los mensajes de Dios contenidos en la Biblia.
Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.